Bueno, pues hoy vengo a presentar Volveréis, que es mi octavo largometraje. Y bueno, pues una película un poco particular, ¿no? Al final todas las películas que uno hace no sabe muy bien, son una mezcla de cosas, ¿no? Digamos que te vienen por varios lados, ¿no? No sabes, a veces cuando te preguntan de dónde surge la película, claro, en realidad surge de muchos sitios, ¿no? Yo creo que esta película surge de un deseo como muy claro, como de volver, de seguir trabajando con mis habituales, digamos, ¿no? Con todas estas personas que me acompañan desde la primera peli, actores y técnicos, pero ya en un contexto un poco distinto donde empiezas a sentir, bueno, pues el peso, los vicios, las cosas, ¿no? Las crisis propias de la edad y de también de llevar muchos años trabajando con las mismas personas, ¿no? Eh, que es maravilloso, pero que también a veces cuesta, ¿no? Es difícil sostener eso, ¿no? Esa fidelidad, ¿no? Que nos hemos ido guardando este equipo, ¿no? A lo largo de los años. Bueno, estoy muy orgulloso de ello, creo que es mi gran privilegio como cineasta saber cómo he conseguido mantener unido ese espíritu, ¿no? Que nació en la primera película y haberlo renovado película a película, ¿no? Em, pero también es cierto que llega un punto en el que eso no lo puedes dar por hecho, ¿no? Y creo que la película, creo que Volveréis, más allá de que es la historia de una pareja en crisis que decide separarse en un tono, como digamos, de en un planteamiento de comedia, también me doy cuenta mientras la estoy haciendo y montando que también habla de eso, ¿no? De cómo seguir trabajando juntos, ¿no? Incluso me doy cuenta que la pareja hablan de que llevan 14, 15 años y son exactamente los mismos años que yo llevo haciendo películas con el mismo grupo de gente, ¿no? Pero era algo inconsciente. Bueno, entonces al final, digamos que tú también vas descubriendo la película que llevas dentro, ¿no? Van apareciendo otras capas, ¿no? La película nace de una frase, ¿no? Y tiene un planteamiento de comedia paradójica, ¿no? Una pareja que quiere celebrar su separación. Me gustaba eso porque me hacía pensar en películas clásicas, comedias que siempre me han gustado, pero luego digamos que la película funciona un poco como antiliteralmente, ¿no? Digamos que esta pareja nunca dice lo que se supone que tendría que decir, ¿no? Que es estamos tristes, ¿no? Evitan eso y entonces hay una paradoja todo el rato ahí activa, ¿no? Que recorre la película, pero que poco a poco, digamos, esa cosa que está oculta yo veo que va como emergiendo, ¿no? Va apareciendo, ¿no? Entonces, aunque hablamos de la película a veces como en términos de que es una comedia, pero en realidad pienso que no lo es exactamente, o que solo lo es de salida, pero luego digamos que es otra cosa. Yo nunca me había planteado hacer una película en un género. Hasta ahora siempre hacía películas y no sé qué género tenían, ¿no? Aquí sí que quería intentar hacer una comedia, pero creo que no lo he conseguido exactamente, ¿no? O sea, como atenerme al género de la comedia. Yo creo que revela muchas cosas de todos nosotros, ¿no? Los que las hacemos, ¿no? O sea, los que hacemos estas películas, al final ponemos mucho de nosotros mismos, ¿no? Vamos con el cuerpo, ¿no? Nos exponemos bastante. em, Creo que la película al final también para mí nos devuelve una imagen de nosotros mismos, bueno, quizás con un cierto cansancio, ¿no? En crisis y tal, pero creo que precisamente el hecho de ser capaces de ponernos en crisis y de reírnos un poco también de a veces de nuestras crisis, pues revela también un cierto espíritu de, yo creo, de deseo de continuidad, de deseo de mejorar, ¿no? También la película, claro, en el fondo está planteando una crisis, un drama en términos como muy civilizados, ¿no? Y creo que eso también revela bueno, un afán o un intento de pensar que el cine puede servir para mostrar esas conductas, digamos, más civilizadoras, ¿no? Cuando normalmente es al revés, cuando normalmente muchas veces yo pienso que el cine siempre quiere mostrar lo peor que tenemos, ¿no? Lo más oscuro, que es verdad que está ahí, y que pocas veces ya encuentro cineastas que me resulten inspiradores de otra manera, ¿no? Entonces, pues esto me pasa como espectador y reacciono a eso, intento hacer películas que me faltan a mí a veces como espectador, ¿no? Bueno, es curioso, en esta película es curioso porque digamos que parte de lo que vemos, mostramos, es como una pareja, digamos, de toda la vida, un hombre y una mujer que llevan muchos años juntos. Decíamos a veces en broma como una pareja un poco del siglo XX, ¿no? En este contexto de hoy en el que parece que las parejas duran menos, casi están más en entredicho, incluso mal vistas, ¿no? Y sin embargo nos apetecía también
volver a mostrar una pareja, ¿no? Sí que teníamos claro que los roles debían, instintivamente yo desde el principio sentí que Itxaso, digamos, debía ir hacia su energía más masculina y Vito debía ir hacia su energía más femenina, por decirlo así de una manera, no sé si se debe decir así, pero sí que me apetecía, por cómo los conozco, yo llevo ya muchos años trabajando con ellos y en cada película intento sacarles como una característica de su carácter más específica, ¿no? Y, por ejemplo, con Ichazo en La Virgen de Agosto trabajamos mucho la suavidad, la feminidad, ¿no? Y aquí creo que es un poco al contrario, ¿no? Y con Vito, pues un poco también, ¿no? A lo mejor en esa película, en La Virgen o en Tenéis que venir a verla, hace un personaje, bueno, más cínico, ¿no? Más puramente masculino, ¿no? Tal, y aquí, en cambio, me parece que, o por lo menos yo le planteo a él trabajar, digamos, desde otro lugar, ¿no? Entonces, también el hecho de que ella es la directora y él es el actor, es decir, que es ella la que mira, ¿no? La que normalmente siempre vemos al hombre y a la mujer que es mirada por el hombre, ¿no? Y aquí eso se invierte, ¿no? Es la mujer la que observa al hombre e incluso lo controla, ¿no? En cierta forma. Son cosas que nos salen instintivamente, tampoco es que obedezcan a un plan de agenda que hay que hacer esto porque toca, sino que realmente no, es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Yo creo hacer. Yo creo que sí, o sea, yo creo que la felicidad existe y que está bien ser capaz de mostrarlas en el cine, de capturarla, porque es efímera, ¿no? Esta cosa que decimos, ¿no? Que dicen las canciones o los poemas, ¿no? Que están llenos de sabiduría de la vida cuando dicen la tristeza es infinita, ¿no? Y la felicidad no, o al revés, ¿no? O sea, esa idea de que la felicidad es algo como efímero, ¿no? Es así, y además tiene que ser así, ¿no? A veces es verdad que nos obligamos o parece que hay que estar felices todo el tiempo y es absurdo. Mm, y hay que saber valorar esa felicidad porque normalmente es momentánea y en cuanto te has descuidado o no la trabajas o no la buscas, no la consigues, ¿no? Entonces hacer una película donde puedas aspirar a ella, ¿no? Digamos, aunque los personajes parece que están más en un momento de tristeza, ¿no? Pero, pero seguramente buscan, ¿no? O anhelan esa felicidad perdida o algo así, ¿no? No sé si existe, la verdad, ahora mientras lo estoy pensando en voz alta, no sé si existe, pero desde luego es algo que estamos buscando, creo que es importante, ¿no? Anhelar la felicidad, buscarla, pretenderla, ¿no? Quererla, ¿no? O sea, es como algo que se tiene que cultivar, yo creo, ¿no? Yo creo que sí, yo siempre he pensado que el cine, en mi caso lo veo muy claro, que el cine me ha ayudado muchísimo en muchos niveles de mi vida, ¿no? De conocimiento, de percepción, de experiencias, ¿no? Creo que no hay que ver las películas como algo alejado de la vida o no sé, como un artefacto. Para mí son la vida, son condensaciones de vida, son imágenes, conversaciones, sonidos generados por personas también con un afán de comunicación, de conversación. Entonces yo las he tomado así siempre y tengo clarísimo que yo como espectador me he alimentado, ¿no? O sea, he vivido más gracias al cine. O sea, creo en esa idea, ¿no? Siempre lo he dicho, ¿no? De que gracias al cine vivimos más y ya solo por eso nos hace mejores. Y luego creo que hacerlo, tener la suerte de poder hacer películas es realmente un privilegio porque, y esto me voy dando cuenta más con el tiempo y cuando, por ejemplo, he dado talleres de cine en institutos con gente joven, he sido todavía más consciente de hasta qué punto el cine em, tiene como valores, no sé cómo decir, ¿no? O capacidades súper interesantes de relación humana, ¿no? De captación, de sensibilidad, ¿no? Cuando lo ves muy claro, ¿no? De pronto en un espacio pedagógico, ¿no? Como ves que tiene condiciones muy buenas, ¿no? Que tiene que ver con la mirada, la observación, la escucha, la paciencia, el trabajo en equipo, llegar a ideas, el tener que enfrentarte con la realidad y adaptarte a la realidad, ¿no? Que normalmente te supera, ¿no? Y tener que intentar, o sea, querer dar forma, ¿no? a esa cosa tan informe que es la vida, ¿no? La realidad por momentos, ¿no? Y un proceso, digamos, de seguimiento que va cambiando, ¿no? Lo que es un proceso creativo hasta desde la escritura, algo más abstracto en tu cabeza, hasta el montaje, donde ya trabajas con un material bruto y con todas las cosas que hay ahí, sin duda me parece que el cine sí, que tiene cualidades realmente increíbles, ¿no? O sea, que lo tiene un poco todo, ¿no? Esto que se decía antes de que el cine también te permite observar la sociedad, incluso los estratos sociales, los comportamientos humanos, que eso lo ves en la práctica del rodaje y del cine, es también cierto, ¿no?
Em, o sea que sí, hay algo en cómo hacemos el cine que también puede ser político, ¿no? De una forma, cómo nos organizamos, cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Cómo sostenemos bueno, toda una serie de pactos, ¿no? Que tenemos que ir renovando. Eh, sí, sí, cada vez le veo más eso, ¿no? Como que y me interesa más desde ahí casi que de pensar como que una película es una historia bien contada, ¿no? Sino que me parece que una película es un pacto, ¿no? Como de personas, de seres humanos que llevan a cabo una vivencia eh, con la idea de compartirla a su vez y hacerla como compartible con otras personas, ¿no? Entonces, bueno, realmente sí que, o sea, lo he vivido, lo puedo demostrar, o sea, es como puedo decir empíricamente que nos hace mejores el cine, sí. Diría que sí, o sea, para mí desde luego eso es importante. Cuando me he encontrado cineastas, em, que quizá no es tan fácil encontrar un cineasta en el que sientes que hay una coherencia enorme entre el cine que hace, las películas que hace y su forma de ser. Cuando encuentras eso es muy emocionante, ¿no? Y entonces lo admiro doblemente más, ¿no? Yo creo que me viene en este caso siempre a la cabeza alguien como Andrés Duque, ¿no? Que es un cineasta que yo siempre he admirado mucho sus películas, pero luego también la coherencia de él, de cómo vive y cómo las hace. Y luego, por otra parte, es verdad que a veces te encuentras o descubres cineastas que son lo contrario, ¿no? Donde hay una contradicción enorme y casi diría un cinismo o un aprovechamiento, no lo sé, ¿no? Entre lo que pretende decir o mostrar, no sé cómo lo hace, cómo lo muestra, y luego cómo es o cómo ves que se comporta en sociedad, ¿no? Creo que hay también bueno, mucha impostura, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Y es verdad que quizás no es fácil ser coherente, porque en general el sistema, el mundo es bastante, eh, bueno, es injusto, ¿no? Es tal, y hay que bregarse ahí como poniendo uno los límites y encontrando como una coherencia, ¿no? Que no siempre es fácil sostener, o sea, yo no creo que sea fácil. Por eso es tan admirable cuando te encuentras cineastas que sí han encontrado como, bueno, sí, una proporción de las cosas y una o coherencia o por lo menos como una extensión, o sea, como que ves que viven, que respiran un poco como hacen cine, ¿no? Me lo preguntan a veces si sería capaz de hacer un encargo o otro tipo de película y yo mismo me lo pregunto también, no lo sé. Sospecho que yo, o sea, siempre he pensado, o tengo bastante claro que no soy un cineasta o un director de cine como profesional, con unas capacidades como sé que tienen otros, ¿no? Que veo que pueden rodar muchas historias diferentes, todo eso. Yo no me veo muy así, ¿no? Siempre creo que soy un cineasta muy limitado y no me importa reconocerlo y creo que de hecho es importante eh, asumir los límites que uno tiene, ¿no? Y lo que más o menos puede ir haciendo y lo que no. Y ahí creo que muchos se confunden o nos confundimos, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que yo esté cerrado a... Y creo que la historia del cine está llena de cineastas que de pronto reciben encargos y hacen cosas maravillosas y a veces incluso sus mejores películas, pero creo que ahí se dan unas particularidades en ellos que creo que quizás no se dan en mí. Entonces no sé si seré capaz, pero no es que esté cerrado, ¿no? O sea, los próximos proyectos, o sea, yo siempre tengo como varias películas, o sea, siempre tengo películas ahí rondándome en la cabeza, em, a la vez intento no ser un cineasta soñador, ¿no? Que se frustra con películas, con sueños, con ideales demasiado grandes. Entonces, como que siento que tengo que, para tener claro la siguiente película que quiero hacer, tengo que tener claro un poco como dónde estoy, ¿no? Porque para mí cada película está como muy ligada como al momento vital, emocional, personal y también a un contexto concreto que es el mío y lo que puedo hacer, ¿no? Entonces ahora digamos que estoy en un momento que me siento como un poco particular, un poco impasse, ¿no? Después de unos años haciendo películas más o menos seguidas, que se han ido dando así como muy bien en el sentido de que han ido rodadas, han sido una detrás de la otra, de forma incluso un poco intuitiva, medio inconsciente incluso a veces. También llega un momento en el que sientes que ya no puedes hacer las películas tan inconscientemente y que las cosas se complican un poco. O sea, que lejos de sentir como que hay más facilidades, vale, a lo mejor puedes tener un poco más de reconocimiento y sí que encuentras como de que los apoyos están ahí como más fáciles, pero a lo mejor uno por dentro se siente más inseguro o, o de pronto empieza como a pensar demasiado las cosas. Entonces sí que me siento en un momento de impasse donde también me digo, a lo mejor no hago ninguna otra película. O sea, eso me lo digo mucho, de hecho, ¿no? No tengo la obligación de hacer otra película, ¿no? Tendría que encontrar otra cosa que hacer
para ganarme la vida, para tal, y me gusta mucho hacer películas, me gusta producir películas, quizá también pienso que puedo producir películas de otros, de cineastas como el caso de Itxaso Arana, o ahora estamos produciendo, acompañando a José Luis Guerín, que es un caso muy diferente al de Itxaso, ¿no? Hemos pasado de una cineasta que empieza primera película a un cineasta veterano que admira desde hace muchos años. Pues eso también veo que es una vía, ¿no?, posible que se me abre, ¿no?, como poder acompañar a otros cineastas, por ejemplo, y, y a lo mejor de pronto echarme yo a un lado, pero digo esto y al mismo tiempo tengo 7 películas que sé que me rondan, ¿no? Pero es cierto que hacer películas es bastante loco, es bastante poco evidente, improbable, y cuando acabas una piensas, ¿cómo la hemos hecho, no? Y entonces dices, ¿y seremos capaces de hacer otra? No, no, no lo doy por hecho, digamos, ¿no? Y además me gusta no darlo por hecho.